Esdras, gloria al nombre del Señor. Capítulo 10, hermanos. Y esta tableta ya se atora mucho ya. No sé si de que tiene mucha información o qué. Esdras capítulo 10, hermanos. ¿Ya lo tiene? Esdras capítulo 10. Y lo voy a leer para usted. No, Esdras capítulo 10. Después de... Ya lo tiene. Está entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Para que usted más o menos lo ubique. Gloria a Dios. Ahora sí, yo lo voy a leer desde el versículo 1 al 17. No me voy a tardar mucho. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Ahora sí vamos a empezar. Dice la palabra del Señor Jesucristo en Esdras capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y es que el que cree en Dios, hermano, nunca debe de perder la esperanza. Amén. Dice hermano, el versículo 3: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que tienen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase todo conforme a la ley. Levántate, le dicen a Esdras, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que haría conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda. Y el tal fue excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Es que no se iba a tratar cualquier asunto. Cuando uno está delante de la presencia de Dios, hermano, no se trata cualquier asunto. Ellos temblaban, amén, de temor. Amén, gloria a Dios. ¿En cuál vamos? 10. Y se levantó el
les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso, y no podemos estar en la calle ni en la obra de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre nosotros. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de la casa ciertos varones, jefes de las casas paternas, según su casa paterna. Todos ellos por sus nombres se sentaron en el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Aleluya. Vamos a orar. Señor Jesucristo, amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, en esta mañana traiga sabiduría, entendimiento. Que tu palabra traiga reconciliación. Que tu palabra en esta mañana nos dirija y nos dé, Señor, luz en cuanto a decisiones que debamos de tomar. Ayúdanos. Bendice, Señor, mi vida. Usa mis labios, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Reprendemos, Señor, todo lo que se oponga, Señor, a tu palabra. Y que tu palabra llegue a la mente y el corazón de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar dando un gloria a Dios. Gloria a Dios. El capítulo 10 de Esdras pareciera un capítulo muy duro, y pareciera ser un capítulo, hermano, que no a muchos nos gusta o les gusta, porque habla, hermano, de que aparte de que el pueblo de Israel ya había pecado contra Dios por irse, hermano, en pos de Baales, en pos de dioses ajenos, pues el Dios de Israel, hermano, en sus mandamientos les dijo que no se harían imagen y ni ninguna semejanza de lo que estuviera arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, que no los deberían honrar ni inclinarse a ellos, porque el Dios de ellos y el de nosotros hoy en día es celoso, es fuerte. Bendito el nombre del Señor. El pueblo de Israel había añadido, hermano, pecado aún más, porque el pueblo de Israel en el cautiverio, hermano, a pesar de tener un Dios soberano que le puso normas y leyes, se habían corrompido. Y en el cautiverio ellos habían amado, hermanos, ellos habían tomado mujeres extranjeras. Ellos habían invalidado el mandamiento del Señor cuando les dijo que no deberían casarse con mujeres que no fueran, hermano, del mismo pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y con esto no me estoy refiriendo a que tal vez un salvadoreño no se pueda casar con un mexicano, o que tal vez, hermano, gloria a Dios, un colombiano no se pueda casar con un peruano. A eso no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la desobediencia, en cuanto, hermano, a la fe que debe de haber cuando
nos unimos a alguien. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y la palabra de Dios dice que el pueblo reunió a Esdras y le dijo: tú haz la obra, levántate y haz como Dios te ha mandado. Bendito el nombre del Señor. Porque siempre un pueblo debe de llevar un guía. Siempre un pueblo debe llevar a alguien que abra el camino o les indique el camino. Así como en el trabajo hay un supervisor, así como en el hogar, hermano, hay un padre, así como, hermano, gloria a Dios, en la escuela hay un maestro, así también en la iglesia hay un hombre que se tiene que levantar y decir: esto no está bien delante de la presencia del Señor. Y la palabra de Dios dice que el pueblo lloraba amargamente porque entendía que había pecado en contra del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y cuando dice la palabra del Señor que confesando Esdras lloraba y se postraba, da la idea de que Esdras, hermano, estaba en el suelo con mucho dolor, que el pecado, hermano, gloria a Dios, lo sentía como suyo, la pena la sentía como suya. ¿Acaso se puede sentir el dolor, hermano, de otra persona? Pues yo creo que sí, porque a veces el maestro siente el dolor, hermano, del alumno que no aprende. O a veces el padre siente el dolor del hijo cuando está en problemas. ¿Qué padre no siente el dolor cuando uno de sus hijos pasa problemas o dificultades? Si no lo siente, ese padre es un insensible. Y muchas veces el ministro siente el dolor de la oveja acarreada, pero ninguno de estos dolores se compara, hermano, al dolor que origina el pecado. Porque todos nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dan una alabanza al Rey de la Gloria? El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que no nos deja tener comunión con Dios. El pecado es lo que nos hace, hermano, vulnerables, hermano, al enemigo. El pecado es lo que usted debe evitar, hermano, cada día de su vida. Y aunque tenemos una naturaleza pecaminosa, día a día tenemos que luchar, hermano, contra el pecado. Bendito el nombre del Señor. Y muchas veces el pecado trae consecuencias. Más bien, todas las veces el pecado trae consecuencias. Por eso Esdras lloraba, por eso el pueblo lloraba, porque había consecuencias. Y la consecuencia de no haber obedecido al mandamiento del Señor es que ellos tenían que dejar a las mujeres extranjeras. Es que ellos tenían que dejar a sus hijos que habían tenido con mujeres extranjeras. Esto nos da a entender que las consecuencias del pecado son duras, que las consecuencias que trae el pecado son graves, que muchas veces nosotros pecamos, pero eso trae como consecuencia dolor a nuestra familia, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea. Y por eso muchas veces el mandamiento del Señor no es, hermano, para someternos. Los mandamientos de Dios no es para encerrarnos. Los mandamientos de Dios no son para hostigarnos. Los mandamientos del Señor son para protegernos. Los mandamientos del Señor son para que no nos hagamos daño, porque el Señor nos ama, porque el Señor desea lo mejor para nosotros, amados hermanos. Ahora dice que juntándose una grande multitud a Él, gloria al nombre del Señor Jesucristo, hermano, dice que lloraban por la consecuencia del pecado. El pueblo estaba, hermano, sensible. El pueblo estaba sensible a causa del pecado y querían tener comunión con el Señor. El problema es que muchos de nosotros no podemos tener comunión con Dios por causa del pecado. Y como dijera nuestro hermano, a veces nos venimos y nos vamos como venimos, porque no sentimos esa confianza, porque no nos sentimos, hermano, dignos,
Porque no nos sentimos, hermano, con ese deseo de abrir nuestro corazón y nuestra alma al Señor, porque sabemos que traemos algo dentro de nosotros que nos impide, gloria al nombre del Señor, tener esa comunión con el Señor. Y muchas veces venimos por venir, venimos, hermano, simplemente para cubrir unas horas o simplemente para hacer presencia. Pero la voluntad del Señor es que cuando usted venga, hermano, le sienta, hermano, se goce, se llene de la presencia del Señor, hermanos, pero el pecado muchas veces lo que hace es que nos aleja de Dios. ¿Y qué hay que hacer en ese aspecto? Pues arrepentirse, reconocer que hemos fallado, reconocer que no hemos hecho lo necesario, llorar como lloró Esdras, como lloró el pueblo, porque habían entendido que habían infringido la ley del Señor. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ya no me van a dejar predicar. Que nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros la Biblia la tenemos, no simplemente, hermano, para leerla, sino para obedecerla. En la Biblia y en las historias bíblicas, Dios nos da principios para poder vivir. Dios nos da enseñanzas. Dios nos pone las directrices para poder caminar y poder ser, entre otros puntos, ser felices y tener comunión con Dios. La palabra de Dios nos da identidad, porque ya no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad del Señor. Es decir, la iglesia recibe una nueva identidad. Y le voy a decir algo: la iglesia ya no habla como habla el mundo. La iglesia ya no viste como viste el mundo. La iglesia ya no, hermano, ya no piensa como piensa el mundo, porque hemos recibido una nueva identidad de parte de Dios, y esa identidad está en la palabra del Señor. Somos un pueblo diferente, somos un pueblo distinto, un pueblo que ya no hablamos negatividad, que ya no hablamos malas palabras. Somos un pueblo que, hermano, hablamos de pura bendición. Somos un pueblo que viste de una manera adecuada. Somos un pueblo que se dirige o se conduce de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, al pueblo del Señor se le cocina aparte. Somos un pueblo bendecido. Somos un pueblo protegido. Y donde quiera que vayamos, la gente debe de saber que somos hijos de Dios. Así como distinguían a Israel de los demás pueblos, el pueblo, hermano, del pueblo de Dios debe de ser distinguido de los demás, hermano, de los demás pueblos. A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso a veces nosotros vestimos diferente. Y cuando usted va por la calle, la gente le pregunta: ¿usted es cristiano? ¿Verdad? Y usted dice: sí, yo soy cristiano. ¿Cómo se dio cuenta? Es que yo me fijé en la manera de vestir de su esposa. Es que yo me fijé en la manera de que usted habla. Es que usted no es como los demás. Es que ustedes traen algo, y eso lo da el Señor. Nos da identidad a través de su palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, el pueblo confiesa su pecado y propone solución al pecado. Y la solución, hermano, es expulsar a las mujeres extranjeras. Pero para poderlas expulsar, primero tuvieron que reconocer que habían pecado. Mientras uno no reconozca que está mal, seguirá en lo mismo. Mientras uno no reconozca que delante de Dios ha pecado, seguirá igual. Nada cambiará. Usted no habrá arrepentimiento en su corazón. No habrá cambio en su vida, porque usted piensa que así no es, porque usted no se ha dado cuenta, amados hermanos, usted no ha reconocido que está mal delante del Señor. Lamentablemente nosotros como seres humanos nunca por lo regular reconocemos nuestros errores. Siempre ponemos peros.
Siempre ponemos excusas. Es que yo soy así por esto. Es que yo soy así por aquel. Ay, es que yo no era así, mi amor. Es que tú me hiciste así. No. Nadie puede cambiar a nadie si no quiere. Nadie puede entrar en la voluntad de otra persona si la otra persona no quiere. Usted cambia porque quiso. Usted es diferente porque quiso. Nadie, amados hermanos, puede, hermano, manipular a nadie si esa persona no quiere. ¿Qué pasa en el matrimonio? Es que yo no era así. Tú me hiciste así. No, y esa es una manera, ¿verdad?, de poner un pretexto para no cambiar. Amén. Es que yo te engañé porque tú me hiciste así. Mentira del diablo. Yo creo que tenemos boca, ¿verdad? Y antes de que pase algo así, podemos hablar antes de lastimar a la persona. O sea, por eso es que el adulterio y la fornicación no están bien vistos delante de Dios. Es pecado delante de Dios. Pero todo comienza con esto, con la desobediencia a la palabra del Señor. A tratar de traspasar sus leyes. Y ellos dicen que tomaron mujeres extranjeras. Ellos confesaron el pecado contra la unión, hermano, con la unión de los incrédulos. Y es que no es que nos creamos mucho. No es, hermano, que tengamos un ego muy alto. Es que somos el pueblo de Dios. Si no se ha dado cuenta, usted que viene a la iglesia, que ha sido bautizado, que ha sido lavado con la sangre del Cordero, usted es el pueblo de Dios. Usted es el hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Usted no es cualquier persona. Usted es más importante que el hijo del presidente actual de los Estados Unidos, porque el presidente actual solamente va a ser presidente 4, 5, 6 años, pero usted, su padre, es el Dios de la gloria, que es desde la eternidad hasta la eternidad. No somos cualquier pueblo. No, usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé quién me ayuda con la... Usted ayúdeme. Hermano Flores, por favor. Aleluya. Yo quiero llevarlo hermano, al libro, gloria a Dios, de hermano, Deuteronomio 7. Gloria al nombre del Señor. Préstame tu Biblia. Ahí está la mía, la grandota. En el... Ya la mía que está en la escritura. Es que, hermanos, bueno, ya ni las letras grandes les leo. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 7, versos 3 y 4. Mira, aquí está. Gloria al nombre del Señor. Dice, hermano, la palabra del Señor está hablando sobre la advertencia contra la idolatría de Canaán. Pero en el versículo, vamos a leerlo del versículo 2, ¿ya lo tiene? ¿Ya lo puso, hermano? Ok, del 2, póngalo. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija o su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, bendito el nombre poderoso del Señor Jesucristo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros y te destruirá pronto. Jóvenes, paz de Cristo, jóvenes. Alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. El Señor estaba dando instrucciones cuando entraran a Canaán y les decía, va a haber muchas naciones alrededor de ti. Vas a pelear y las vas a destruir. Pero una de las cosas que yo te digo es que no vas a emparentar
tu hija o a tu hijo, a ellos. No emparentarás a través de eso, porque entonces los desviarán. Y dice lo que dice: los desviarán en pos de mí. O sea, los desviarán de mi camino, los desviarán de su fe, los desviarán, gloria al nombre del Señor, de lo que les has enseñado. Y muchas veces por eso nosotros ya adultos, cuando nos casamos en ese tipo de desobediencia, tenemos problemas. Porque mientras, si tú eres cristiano, ella es cristiana, vamos a poner que ella es cristiana y tú no. Entonces, mientras ella va a la iglesia, tú te vas a la cantina. ¿Sí o no? Y luego se oye decir: es que él no me da permiso de venir a la iglesia. Pero tú quisiste casarte con él. No, pastor, cuando andaban de novios, no, pastor, es que yo lo voy a convertir al evangelio. O viceversa, mentira del diablo. Usted no convierte a nadie, el que convierte es el Señor. Y el 99.99% los que tienen novios, hermanos, que están fuera de la fe, se van de la iglesia. Se van. Porque lo vio más atractivo, porque que tiene el carro jurado de tal, porque tiene esto, porque trabaja en esto. Eso es efímero. Eso cambia. El carro, llega un problema económico y el carro lo pierde, la casa lo pierde, gloria a Dios. Pero el que tiene al Señor y es fiel, nunca perderá la bendición del Señor. Tal vez pasará por problemas, tal vez pasará por adversidades, pero Dios estará con él para levantarlo. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Segunda de Corintios. Vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios. Pastores, que eso es de la ley. Segunda de Corintios, capítulo 6. Amén. Versículo, hermano, ahorita le digo, 14. Pablo hablando a la iglesia. Pablo escribiendo una carta para darle directriz, para darle camino a la iglesia, para enseñarles cómo deben de, hermano, de vivir o cómo deben de conducirse en la vida cristiana. Y les dice: hermano, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Aquel que no cree. Aquel que no conoce al Señor y se ha oído del Señor, no cree. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos. No dice: no te unas con los salvadoreños o con los mexicanos o con los peruanos o con los ecuatorianos. No, sino con los incrédulos. Va más allá de una nacionalidad. Va más allá de un color de piel. Va más allá, hermano, de una raza. Es la manera de creer y de pensar de una persona. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego hace una comparación. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia? Es decir, vamos a decirlo de esta manera, ¿qué unión tiene Cristo o con Belial? Oye, aquí lo que dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Usted debe tener mucho cuidado. Como padre, usted tiene la autoridad. Amén. Como padre, usted tiene la autoridad. Como usted, señorita joven, usted tiene que tener mucho cuidado, porque no se trata tanto, hermano, no se trata tanto de prohibirle algo. Le estamos cuidando
su felicidad. Estamos cuidando la estabilidad del hogar, la educación de los hijos. Porque al rato el hijo no sabe para dónde ir, si ir para la cantina o ir para la iglesia. Y luego por eso los hijos salen así. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En cierta ocasión, una de mis primas, haciendo esto, se quiso casar. Y entonces el muchacho iba como mi prima, no tenía papá, o sea, creo que había muerto, no sé qué le pasaría, pero no estaba con ellos. El padre, la función de padre lo hacía mi papá. Y entonces el muchacho fue a pedir a mi prima y le dijo a mi papá: mira, yo no soy su padre, pero te voy a decir una cosa. Mientras tú, si tú la amas, y mientras tú no creas en este Dios en el cual creemos, no va a haber un consentimiento de que tú andes con ella y te cases. Bueno, ¿qué hizo el muchacho? ¿La dejó? No. Fue a la iglesia. Y ahí estaba en la iglesia. Y parado en la iglesia, cada culto estaba en la iglesia. Tardó 2-3 meses en la iglesia. ¿Quién se quiere bautizar? Yo me quiero bautizar. Se bautizó. Se casó. Y al mes la golpeaba. La maltrataba. Amén. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que es de Israel es israelita. Él lo hizo con un propósito de llevarse a mi prima. Y cuando él ya la sintió segura, entonces él ya le empezó a maltratar, a pegarle. Inclusive hasta la metió en la cárcel. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Por desobediencia a un mandamiento tan sencillo. No te unirás a yugo desigual con los incrédulos. A su nombre sea la gloria. Es que qué malo es Dios. No, Dios no es malo. Pastores, que usted lo dice porque se casó con su esposa y era creyente. Es que todos nosotros como jóvenes y que estuvimos en la iglesia, tuvimos la oportunidad de casarnos con gente que no creía en el Señor. Todos. Inclusive hasta mi esposa, aunque lo niegue. No, todos nosotros, hermanos. Bueno, los que ya vinieron casados al evangelio es una cosa distinta. Pero estamos hablando hoy de resguardar la vida de nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, la palabra del Señor nos enseña que no hay ninguna comunión entre el que no cree con el que cree. Porque luego va a traer sufrimiento y va a traer dolor. Y es mejor hacer las cosas bien para que haya bendición. Ellos estaban llorando. Ellos estaban tristes. Dice la palabra del Señor, hermano, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que Esdras tuvo que ayunar, tuvo que orar y dar una indicación. Y luego le dijo: ¿sabes qué? El pueblo es mucho, porque estaba temblando. Porque, hermano, cuando Dios da un mandamiento hay que cumplirlo. Porque a veces andamos y ya fallé, y que me va a ir, que me irá a pasar, y qué irá a pasar, y qué irá a suceder. Bueno, si usted viene ante la presencia del Señor, seguramente Dios va a tener misericordia de usted. Cuando alguien peca, en lugar de alejarse, venga ante la presencia del Señor. Pero a veces el enemigo es astuto, y cuando alguien falla, el Señor le mete ideas en la cabeza y lo aleja. Y en lugar de que venga a los pies para hallar consuelo, para hallar perdón, él se aleja y se pierde. ¿Cuántos dan gloria al nombre poderoso de Jesucristo? Den un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios 7. Gloria a Dios. Ya voy a terminar, hermanos. Ya se me fue el tiempo. 1 Corintios 7. Ya lo tiene. Del 13 al 16.
Fíjense, esto ya es diferente, porque aquí está hablando de ya cuando alguien está casado. ¿Me explico? Dice la palabra del Señor, dice, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone o no lo abandone. Amén. Es decir, si yo estoy en matrimonio, ¿verdad? Yo estoy casado, pero yo me convierto al Señor y él no. Bueno, ya es un tratamiento distinto. Si tú consientes vivir con él, no lo abandones. Vive con él, gloria a Dios. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son, ¿qué? Santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Porque no está, dice, el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos mandó el Señor. ¿Por qué dice a paz nos mandó el Señor? Porque muchas veces esto trae problemas graves, grandes, golpes. Y a veces, como dicen, es más duro una palabra que un golpe, pero trae los dos, golpes y palabras. Pero si alguien, gloria a Dios, no está contento, se puede separar. ¿Por qué? Porque hay golpes, porque hay problemas, ¿verdad? Porque a paz nos llamó el Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ora el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios dice, más aún hay esperanza. El consejo de esta mañana para nuestros jóvenes, gracias a Dios por nuestros jóvenes, que fuimos el día viernes, hermano, y tuvimos un bonito tiempo, hermano, de recreación. Si hay, nada más que no quieren. Si hay, es que mire, cuando los ven, vamos a decir de una edad en la pubertad, pues todos los muchachos se ven feos. Porque háganse de cuenta que están en la metamorfosis, están pasando de oruga a mariposa, ¿verdad? Y todos se ven feos. Y también las muchachas, pues no muy agraciadas, ¿verdad? Pero cuando ya pasan a la juventud y se desarrollan, ya se ven diferente. Amén. Nosotros decíamos, es que en la iglesia no hay. ¿A dónde voy a conseguir? Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos se casaron con señoritas de la iglesia. Ahí estaban, nada más que no las veían. También ahí estaba mi esposa, nada más que no la veía. Estaba en la metamorfosis. A mi esposa yo la conozco desde que ella tenía 10 años de edad. 10 años ella tenía, yo tenía casi 14 años. Entonces, si hay hermanas, si hay jovencitas, si hay yernos, si hay nueras. Nada más que a veces nosotros como padres, ay, como que no, ay, como que está muy feo, ay, como que con eso, y siempre ponemos un pero. Pero al final de cuentas, el que se va a casar o la que se va a casar es ella. Siempre y cuando sea con alguien de la misma fe. No importa si usted va a la 10ª, a la 8ª, si usted va a la central y encuentra a alguien, pero de la misma fe. Me atrevería yo a decir, no importa si fuese apostólico o fuese de la UPC, pero de la misma fe. Amén. Bueno, es que es más fácil que una mujer jale a un hombre que un hombre jale a la mujer. No, es la verdad. Es la verdad, hermano. Míreme a mí. Yo estoy aquí en Estados Unidos. Todos mis familiares, mis hermanos, mis padres están allá. Que jala más una mujer, ¿verdad? Que una yunta de caballos, vamos a decirlo así. Entonces, hermanos, el consejo en esta mañana, y nos lo trae Esdras, es que no tenemos por qué andar agarrando gente que no es de diferente.
A veces puede ser hasta como que adivinaron que iba a traer este sermón y no vinieron muchos. Pero hermanos, cuidemos a nuestras hijas, cuidemos a nuestros hijos, porque el que se case con su hija va a ser familiar de usted toda la vida. Y el que se case la que se case con su hijo va a ser familiar de usted toda la vida. Va a convivir con usted, a veces va a subir de arriba abajo con usted, ¿verdad? Así que ore por sus hijos, ore por sus hijas. Y por ejemplo, si usted trae un jovencito, una jovencita, primero que se convierta, ¿verdad? Primero que acepte al Señor, porque a veces los jovencitos y las jovencitas se convierten por el deseo de tener a la mujer o al hombre, y eso no está bien delante de Dios, porque no hay un cambio interno y vienen los problemas, y Dios no quiere que usted tenga problemas. El matrimonio no lo hizo para hermano, para estar peleando cada rato, o para estar, hermano, problemado siempre. No, el matrimonio es una bendición cuando se hace bien delante de la presencia del Señor. Amén. Tal vez hay gente que no concuerde con uno. ¿Cómo usted puede ser feliz en el matrimonio? Es que yo no estoy diciendo que no hay problema.